Solo les cuento rápidamente, ayer en el Congreso Nacional se aprobaron, por ejemplo, un tema destacado en el Congreso de ayer fue la derogación de ya el artículo 1 de la ley de secretos. Esa ley que no permitía que los funcionarios informaran de cuánta plata están manejando, cuánto dinero se maneja. Era una especie de blindaje para el tema financiero y ayer el Congreso Nacional ha aprobado ya en el tercer y último debate el artículo número 1 en su derogación, que por supuesto va a continuar hoy a eso de las 10 de la mañana que está convocado el Congreso Nacional. El presidente del Congreso, Luis Redondo, le hizo un llamado a los diputados. Yo les quiero preguntar a mis invitados cuando yo los presente que me contesten esta interrogante. Les dijo Luis Redondo ayer: los que quieran que se les rebaje el salario, vengan y díganme cuánto quieren que se lo rebaje. Yo le pregunto a los hondureños, ¿cuánto creen que van a ir a donde Luis Redondo a autorizarlo para que le rebaje el salario de diputados? ¿Quieren que les conteste? Ni uno va a llegar. Dijo Luis Redondo que para no seguir generando controversia en el Congreso por todo lo que se ha solicitado, por las iniciativas que se han presentado de derogación de sueldos, unos piden el 20, otros el 50, y hay 4 iniciativas, dijo, bueno, entonces que cada quien venga a mi oficina, voy a estar 16 horas, dijo, en mi oficina. Y ahí voy a recibirlos y me dice cuánto quiere que le eduque. También le voy a quitar lo de los subsidios, viáticos y todas las prebendas que tienen los diputados en el Congreso Nacional. No creo que pueda suceder esto. No creo que pueda suceder esto. Bueno, y le voy a preguntar a mis invitados de inmediato que no es ese el tema del foro. El tema del foro hoy tiene que ver con el Congreso Nacional, sí, que son las pruebas de aptitud, que ha generado muchísima polémica en una iniciativa que presentó Russell Tomé en el Congreso Nacional de la República para derogar las pruebas de aptitud académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Denis Cáceres, ahora representante de la ASJ. ¿Qué tal está, Denis? Bienvenido al Foro de 6. ¿Qué opina usted de este tema de los diputados? ¿Cuántos cree que van a llegar? Carlos, es un placer, Juan Carlos. Pues deberían de llegar todos. Y creo ¿Los 128? Juan Carlos, o sea, si se prometió en campaña de que iba a haber una rebaja de los altos salarios, pues debería de ser una ley pareja para todos, o sea, no solo para los diputados, o sea, que apliquen la ley, o sea, que se pongan de acuerdo, y si hay salarios de 300,000, pues hay que ponerles un tope, vaya, pónganle 120, que el máximo funcionario en este país gane 120. Y que los diputados tampoco pasen de 120, no está malo. Tampoco puedes tener un diputado ganando 40,000 lempiras, eso no es posible, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero pongan un tope, que el del Banco Central, que el de Banprovi, que el de la Corte Suprema, lo máximo que puedan ganar, vaya, sean 120, y se ahorra un montón de plata. Ahí sí les creemos que lo que prometieron en campaña se está haciendo. Interesante. Gerardo Solano, representante del COPRUN. Bienvenido. ¿Qué valoraciones sobre esto, Gerardo, inicialmente? Buenos días, Juan Carlos, y a Denis. Buenos días. Bueno, mira, yo casi te escuché ahorita que iniciaste con el discurso que hacía el comandante Hugo Chávez. Los que quieran patria vengan conmigo, ¿verdad? ¿Te recordás? Entonces yo creo que no va a llegar ninguno. Siempre el sacrificado es el pueblo, nos piden sacrificio, pero solamente nosotros como pueblo somos los que lo sacrificamos, y no desde ahorita, desde años que venimos sacrificándonos con salarios paupérrimos, sin reajustes salariales, pero ellos no se sacrifican. Yo creo que aquí, y no solo para los diputados, Juan Carlos, deben ser en general, porque esos sueldos, salarios estratosféricos de 120,000 todavía lo miro demasiado estratosférico para un país tan pobre como nosotros. Debemos de hacer un sacrificio parejo, o todos en la cama o todos en el suelo, sencillamente. ¿Cuánto debería ser el sueldo que debe ganar un funcionario en este país tan pobre, Denis? Mira, recuerda que ahorita el impuesto sobre la renta de 25 a 30%. Entonces, aunque alguien gane 100,000, le va quedando algunos 65, 70,000 lempiras, con las deducciones. Estoy de acuerdo con Gerardo Solano. Un tope podría ser 100, o sea, que la que más gane sea la presidenta de la República. O sea, yo creo que no pienso que soy contradictorio. La presidenta debería ganar más, pues, o sea, pero no es posible que funcionarios que no tienen la misma responsabilidad de Xiomara estén ganando 3 veces más que ellos. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces debería de haber un tope salarial en el país, y ahí sí les creeríamos que están haciendo algún esfuerzo por cuidar las finanzas de este país, así como dice Gerardo.
A los estratos más bajos sí se les aprieta, sí se les sacrifica, pero los estratos más altos de ninguna manera. Entonces yo creo que sí, una política fiscal debería de ser ponerle un tope a los salarios, y ese tope podría estar en 100, 120 con los que ganan más. Que sea la presidenta. Que sea la presidenta debería ganar más, presidenta debe ganar bien. pero ningún funcionario debe ganar más que ella, porque aquí hay unos que ganan 300,000. Nadie tiene más responsabilidad que la presidenta, ¿no? Y digo porque, ¿cuánto gana de sueldo base un docente, Gerardo, hoy día? Ahorita está ganando 12.863.88. ¿Cuántos docentes pagaríamos con los 350,000 que ganan en el Banco Central y en Provi? No, te digo, no solo docentes, ¿cuántas escuelas abriríamos a nivel nacional, verdad, por departamento? Tremenda cantidad. Pónganse por favor los audífonos. Tengo por la vía de Zoom al ingeniero Carlos Ordóñez de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ingeniero Ordóñez, placer saludarlo en el foro de 6. Bienvenido, ¿qué tal está? Buenos días, licenciado. También un gusto saludarlo y a todos sus invitados y a toda su teleaudiencia. Gusto. Usted, y le voy a formular la misma pregunta que le hice a mis dos invitados. ¿Cree usted que debe ponerse un techo a los funcionarios públicos que ejercen cargos de responsabilidad en el Estado? Exactamente, Juan Carlos. Yo creo que es importante hacer una revisión de estos salarios para que todos contribuyamos realmente en esta situación económica en la que se encuentra el país. Y por supuesto, el que más gana es el que más tiene que sacrificar para poder apoyar y tener responsabilidad social con los que menos ganan. Me gusta lo que tiene atrás sobre el tema del sistema de admisión, y tiene la misión de la querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Así es, verdad, ingeniero? En efecto, así es. La institución pues tiene la misión de formar profesionales que vengan a desempeñarse en el ámbito laboral de la mejor manera, con los mejores principios éticos, con el mejor profesionalismo, y por supuesto en eso estamos trabajando, Juan Carlos. Muchas gracias, bienvenido. Denis, hablemos ya de las pruebas de aptitud académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha generado muchísima polémica esta iniciativa que ha presentado el diputado vicepresidente del Congreso, Russell Tomé. Jurídicamente, el Congreso puede tomar cualquier tipo de determinación en el país. Políticamente, esto ha generado muchísimos comentarios en pro y en contra. ¿Cuál es tu valoración inicial en relación a esto? Sí, Juan Carlos, creo que cuando, digamos, se toca este tema, lo que vemos es la punta del iceberg. Sí. Y la punta del iceberg es la exclusión generada por la prueba de admisión. Pero en realidad los políticos están viendo que la prueba es una barrera. Entonces la quieren eliminar. Ese es desde un punto de vista muy simple a nivel político. Pero a nivel académico, este tipo de test son instrumentales. O sea, le sirven las instituciones para identificar o para ramificar quién va a estudiar medicina, quién va a estudiar arquitectura, ingeniería, pedagogos, periodistas. Entonces, si quitas esta herramienta en la universidad y en las universidades, vamos a decir, entonces las dejas sin una protección sobre quién debería de estudiar una carrera X y quién debería estudiar una carrera Y. Estas pruebas se aplican en todo el mundo, Juan Carlos. Y las universidades que tienen algún estándar de calidad y algún ranking internacional deberían de tener este tipo de pruebas. Me parece que la discusión ha sido tornada desde un punto de vista muy político y un ataque hacia la academia. El tema de los test estandarizados, de la psicometría que hay detrás de este tipo de pruebas, son discusiones técnicas, son arreglos técnicos, y uno a veces puede hacer que estos instrumentos funcionen para otra cosa, como para diagnósticos o para orientar a los estudiantes qué carrera deberían de existir. Ahora para darle paso aquí al compañero Gerardo. A primer grado entran unos 250,000 estudiantes. En educación media se gradúan 75,000 de bachilleratos. Las universidades tienen capacidad para atender 15,000 a 18,000 estudiantes. Entonces, esta prueba te sirve para saber quién va para ingeniería, quién va para medicina, quién va para periodismo, y
lo que estaba mencionando del rector, que la pasa del 75 o el 80%, siempre hay una población que se queda afuera. Eso pasa en todo el mundo. Pero lo que yo te quiero decir, Juan Carlos, es que ¿qué pasaría si estos 75.000 estudiantes que se gradúan deciden entrar a la Universidad Nacional Autónoma? No hay cupo para ellos. No hay capacidad. No hay capacidad en educación superior. Las universidades públicas no tienen capacidad para atender los que egresan de educación media. Y quiero decirte que este país en Centroamérica es de los que tiene menor cobertura en educación superior. Entonces, llegó el momento de hablar de que la oferta en educación superior debe ser mayor, pero quitar la prueba de admisión no resuelve el problema de exclusión en educación superior. Voy a finalizar con esto. Imagínate que 7 de cada 10 niños en preescolar no van a preescolar, de los niños más pobres. Y 6 jóvenes de cada 10 no van a educación media. Entonces, lo que mencionan los estudios como los de Learning Bar y la gente de Preal, es que el éxito en educación superior está en el kinder. O sea, el mayor predictor del éxito académico, del éxito personal, es ir al kinder. Esa es la correlación de variables más directas. Entonces, estos niños que no van a educación preescolar se van quedando en el camino. Son parte de esos 250.000 que no llegan a educación media. Entonces, al final solo se gradúan 75.000 estudiantes y déjame decirte que los que se gradúan y los que entran a la universidad, el 75-80%, esto lo dice el informe de Progreso Educativo, son de clase media. O sea, estamos discutiendo sobre un problema de la clase media en educación superior, ya que la clase más pobre se quedó en el camino. Unos que no entraron al kinder, otros se quedaron en sexto grado, otros en tercer ciclo, que son los cuellos de botella, y otros no se graduaron. Entonces, el 80% de la población estudiantil es clase media, y más o menos un 15% es de la clase más pobre. Entonces, estar como, digamos, discutiendo que estamos peleando por los más pobres no es cierto, porque los más pobres no entraron al kinder, no terminaron la escuela, no terminaron el tercer ciclo y tampoco se graduaron de educación media. Entonces acá ves que el financiamiento de la educación superior ha estado orientado prácticamente a educación media. Voy a terminar con esto. Si se da una solución de incluir a todos los estudiantes que egresan de educación media, o sea, hay países que ya tuvieron una solución, como becar a los más dotados de las escuelas públicas y mandarlos a las universidades privadas. Es una solución que tiene Chile, que también tiene Ecuador, que tiene Costa Rica. Y le quitas también una presión a las universidades públicas. Y los que tienen más plata, pues Juan Carlos, pues que se vayan a las universidades privadas y les dejen los cupos a los de las escuelas públicas. Pero quiero decirte que como esto no es políticamente no se vería bien excluir a los que más tienen, porque hay que tener mucho valor para hacerlo, entonces excluyes a los que están más abajo. Entonces los sistemas discriminan hacia abajo y no discriminan hacia arriba. ¿Por qué? Una solución podría ser esa de que los que tienen más recursos pues se vayan a universidades privadas. Gerardo Abraham Solano, valoraciones sobre esto que ha dicho Denis, me llama la atención que los más excluidos son los pobres. Es correcto. Y históricamente comparto lo que ha dicho Denis en la mayoría de aspectos. Históricamente ha sido así, excluyente. Y a veces me pregunto también, Juan Carlos, los catedráticos que están ahorita actualmente en la universidad o los que están aplicando todas estas pruebas, ¿también aplicaron ellos para esa prueba de actitud académica en aquellos tiempos o solamente entraron de un solo? Entonces también debemos de ser incluyentes, ¿verdad? No excluyentes en este proceso. Yo creo que aquí se trata de buscarle, ya sabemos cuál es el problema que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? A grandes males, grandes soluciones, y debemos de ser prácticos. Yo creo que a veces tenemos un problema en Honduras que el discurso pedagógico ya debemos de pasar a la acción, ¿verdad? Traspasar esa barrera. Y uno de los aspectos que yo creo en esta situación debe ser que se deben de abrir más universidades públicas, Juan Carlos, a nivel nacional. Esa sería una solución, y incrementar el presupuesto también en la universidad, ¿verdad? En todas las universidades públicas para hacer ese espacio y darle acceso a la gente más pobre, pues, tanto acceso como cercanía, pues, de la educación, porque también está muy centralizado lo que es la educación superior. En el aspecto
de las pruebas, yo he estado observando, yo te recordaba, Juan Carlos, que antes se hacía el examen de admisión en las escuelas normales, ¿verdad? En la pedagógica, ¿verdad? Pero también era bajo otro contexto. El enfoque sí era realmente para ver tu vocación, tu actitud y la parte actitudinal. Entonces, lo que he visto que estas pruebas están fuera del contexto de la realidad en que estamos en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la universidad, entre primaria, prebásica, básica, media y educación superior, no hay vinculación, pues, en parte de eso, no están ramificados. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Fíjate que en el distrito, te voy a contar qué es lo que estamos proponiendo nosotros en el distrito ahorita, actualmente, ante esta situación, y la hemos practicado. Preparar a los alumnos de último año con pruebas académicas, con la aplicación de pruebas académicas, para que vayan ellos, cuando ya vayan a hacer el examen de admisión, pues ya lleven las competencias. ¿Por qué? Porque sabemos que preparamos un equipo, ¿verdad? Para que ellos no puedan fallar en cuanto a eso. Pero sí, creo que el contexto de aplicación de las pruebas no está con base a la realidad nuestra. Hay preguntas ahí, por ejemplo, un párrafo que me recuerdo en este momento, te hablan, si el deporte, dicen, raya, béisbol, ¿verdad? Empieza ahí, ¿verdad? Y tú sabes que aquí es un deporte élite, pues, para este país, pues, ¿cuál es el contexto de nuestra realidad? ¿Cuál es la pasión de nuestro... El fútbol. El fútbol. Te preguntan a ti de Motagua, te vas emocionado a leer el contexto, ¿verdad? Sí. O sea, tiene que ser vinculante. Espero que ganemos hoy a propósito. Sí. Bueno, que volés. Sí. Entonces debe de ser bajo un contexto de nuestra realidad, y yo siempre he dicho eso. Es decir, ¿tú estás en contra entonces de las pruebas de aptitud académica? No, deben de aplicarse porque son filtros, ¿verdad? Y yo sé que tienen que realizarse, pero debe de ser bajo un contexto de nuestra realidad. Por ejemplo, ellos lo aplican, creo que es de Puerto Rico, ¿verdad, Denis? Que son los que están aplicando esta organización. Sí, es la del College Board. Pero correcto. Estas pruebas se aplican en todos los países. Sí, pero hay que aplicarlo a la realidad nuestra, el contexto, porque recordad que nuestro sistema educativo es muy diferente al sistema educativo de otros países. Por ejemplo, si le vas a insertar un texto de una literatura que en realidad no se ha visto, no, bueno, desgraciadamente en nuestro país el problema que tenemos es que no hay la cultura de la lectura, Juan Carlos. Y leer es caro en nuestro país, no hay bibliotecas, no hay bueno, las pocas librerías. Si yo te pregunto, y le pregunto a mucha gente, dígame el nombre de 3 librerías de Comayagüela, no me la dicen. Sí. Ahora, quiero que ustedes dos me den la valoración en relación a eso que planteó Denis de entrada. Se está afectando a los más pobres, y la pregunta es, ¿quién es el culpable para que se reprueben tantos muchachos? Que también es otro cuestionamiento. Dice, bueno, hacen la prueba 15,000 y se reprueba un porcentaje que le voy a consultar al ingeniero Ordóñez. ¿Y qué pasa con los que se reprueban? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Qué seguimiento se les da? ¿Es exclusión o no es exclusión esa? Bueno, déjenme, me contestan después. Ingeniero Ordóñez, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entiendo, ha estado con cabildeos incluso en el mismo Congreso Nacional. ¿Cómo ha avanzado esto? ¿Cuál será el tratamiento que dará el Congreso al final a esta iniciativa del señor Russell Tomé, que ha dicho que la universidad ha sido excluyente en todo este tipo de determinaciones y que hay que darle un cambio? Incluso muchos hablan de crear otra universidad. Juan Carlos, en efecto, este es un tema que ha llamado la atención de la sociedad y de la comunidad universitaria, por supuesto, porque esta moción que se ha presentado desde un punto de vista muy general, sin revisar los elementos técnicos, los elementos académicos que están detrás de la utilización de esta prueba académica. Yo creo que es importante ponernos en algo de contexto antes de poder discutir todos estos elementos. Y allá como por el 2004-2005, la Universidad Nacional estaba pasando por una crisis seria en el ámbito académico. Teníamos porcentajes muy bajos en cuanto al índice académico. Teníamos una población de 70,000 estudiantes, que tenían un promedio de 47% académico global, y teníamos más de 27,000 aspirantes que estaban por debajo del 40%. Estudiantes que permanecían durante 10 años para cursar una carrera, estudiantes que repetían hasta 10 veces una misma clase, y esto por supuesto representaba un costo no solo para la universidad sino también para el Estado. Y en aquel momento pues se tomó una decisión bastante importante, que fue pues crear una reforma que dio origen a lo que es la Comisión de Transición, que aprobó el sistema de admisión, y aplicamos en el 2006 nuestra primera prueba de admisión. Creo que es importante también identificar que la prueba de admisión es un instrumento científico
validado, confiable, que mide básicamente dos elementos. Primero, no es una prueba de conocimientos. No hay preguntas concretas ni directas que requieran la utilización de una fórmula o un conocimiento específico. Lo que sí, por supuesto, lo que requieren es toda esa habilidades o aptitudes, conocimientos que se desarrollaron durante toda la educación primaria y la educación media para valorar dos elementos importantes y que son predictores del desempeño de un estudiante en sus primeros años de estudio en educación superior. Uno, lo que es el razonamiento verbal, la comprensión de la lectura. Es importante que los estudiantes puedan leer un texto y puedan comprender realmente lo que están leyendo. Y luego el razonamiento matemático, que es, por supuesto, un elemento fundamental para cualquier carrera, indistintamente si se trata de una carrera de ingeniería o es una carrera del área social. Creo que ese contexto es importante porque entonces nos lleva al proceso que hemos estado nosotros aplicando, que es la prueba de aptitud académica. Hemos ya aplicado durante 15 años este instrumento. Hemos tenido muy buenos resultados para la universidad. Hemos mejorado significativamente todos los índices que tienen que ver con la eficiencia terminal, con la reducción de la reprobación, la aprobación de los estudiantes, y eso, por supuesto, ha contribuido también a la elevación del índice académico global de la universidad. Todos esos aspectos creo que son muy importantes a valorar en primera instancia, ¿sí? Y luego este tema de la exclusión, que es un concepto que se ha utilizado bastante para poder atacar las pruebas. Déjeme decirle que, en efecto, el 80% de los aspirantes que realiza la prueba en cada uno de los procesos alcanza el puntaje de admisión. El 20% restante, que no alcanzó el puntaje, pues tiene la oportunidad de realizar la prueba una segunda y una tercera vez para que puedan alcanzar este puntaje e ingresar a la universidad. De hecho, tenemos muy bajo porcentaje de personas que no terminan ingresando. 2.5% de los aspirantes que realizan la prueba y que completan su tercera vez son los que se quedan por fuera del proceso de admisión a la universidad. Eso nos da unos porcentajes bastante interesantes, tomando en consideración, como decían los compañeros, este proceso no es solo de Honduras. El proceso se realiza pues prácticamente en todos los países y en la región no es la excepción. Se realizan procesos de admisión. Claro, cada universidad con sus propios criterios y con sus propias políticas de admisión, pero nosotros tenemos un porcentaje de admisión bastante alto en comparación con otras universidades. Bueno, mide razonamiento verbal, comprensión y razonamiento matemáticas. ¿Eso es suficiente, Dan? Mira, Juan Carlos, o sea, lo que evalúa esta prueba es lo mismo que evalúan las pruebas internacionales de PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos de la OSD, y a los 15, 16 años, 14 y medio, 15 y medio de años. Y lo mismo evalúa TERCE y otras pruebas como de TIMSS, que son matemáticas, Peirce. Lo que yo te quiero decir, o sea, a nivel internacional, los alumnos hondureños, el 15% de los alumnos hondureños tiene la habilidad matemática para entrar a la universidad. O sea, el 85% no la tiene. Y en comprensión lectora o razonamiento verbal, el 70% no la tiene, solo el 30% la tiene. Entonces, esta prueba internacional aplicada en 2018, lo que nos está diciendo de que los alumnos hondureños son los menos preparados en América Latina y en el mundo para entrar a la universidad y al mundo del trabajo. Este es un enorme problema de la educación en el país. En América Latina. En América Latina y del mundo. Los hondureños son de los menos preparados para enfrentarse al mundo de la universidad y al mundo del trabajo. O a nivel técnico, esto es el nivel 2 de competencias que exige la UNESCO y la OSD. Entonces vemos que gran parte de la exclusión está en una educación pública de muy mala calidad, de muy mala preparación, pero una educación pública que tiene los recursos más bajos asignados también. O sea, un alumno, en comparación, los alumnos hondureños tienen 2 años de retraso en relación a los de Costa Rica. Estamos hablando como de 2 desviaciones estándar. Sin embargo, los de Costa Rica invierten 4 veces más por alumno que los de Honduras. Del Producto Interno Bruto de su país, en inversión en educación. De primer grado a 10º, 11º, Honduras invierte unos $10,000 por estudiante.
Costa Rica invierte 40.000 a 45.000 dólares por estudiante. 300 veces más. 3, 4 veces más. Sí, 3, 4 veces más. Entonces, lo que estamos viendo es que estos alumnos de Costa Rica, si se enfrentaran en una prueba, digamos, en una competencia internacional, no supera. Prácticamente todos los ticos van a superar a los alumnos hondureños y los chilenos también. Y no digamos, yo hacía un ejercicio y los finlandeses y los canadienses nos llevan 6 años a un alumno promedio. O sea, un alumno de 15, 16 años de Finlandia y uno de Canadá le lleva prácticamente toda la educación primaria, 6 años. O sea, tenemos una educación de muy mala calidad, Juan Carlos, pero con los recursos más bajos asignados también, incluso en el mundo, solo parecido aquí con Guatemala. Entonces, Juan Carlos, lo que estamos viendo es que las pruebas, este tipo de pruebas siempre están midiendo razonamiento verbal o comprensión lectora, razonamiento matemático o pensamiento matemático, porque estos son los dos mejores predictores del futuro académico de una persona. Entonces, si una persona tiene altos puntajes en razonamiento matemático, en razonamiento verbal o comprensión lectora, esa persona tiene competencias para ser médico, porque son 8 años que va a tener que estar enfrentándose a un estrés universitario. Hay personas que no tienen la capacidad, Juan Carlos, para hacerlo. Entonces los que van para arquitectura y luego va bajando el estándar a carreras de 4 o 5 años y quizás el estrés no es tan grande como estudiar medicina. Entonces, por lo tanto, necesitas este tipo de pruebas para partir la población quienes van hacia un tipo de carrera. No es lo suficiente, pero quiero explicar algo a nivel técnico y ojalá pues tengamos el espacio de lograrlo, ¿no? y darme a entender también. Estas pruebas de actitud académico se miden por 3 parámetros, lo que es confiabilidad, discriminación, estabilidad y un cuarto a veces que es azar. Entonces esta es la teoría de respuesta al ítem que está detrás de este tipo de pruebas. Estas pruebas lo que aseguran es quién es el que sabe y quién es el que medianamente sabe y quién no sabe. Entonces a los que saben los mandas por un camino, a los que medio saben por otro y a los que no saben por otro camino. Lo importante es no excluirlos, pero esa es la teoría de respuesta al ítem que existe detrás de las pruebas de admisión, entonces no las puedes quitar. ¿Qué pasa con las pruebas de actitud, Juan Carlos? Las pruebas de actitud son de muy baja confiabilidad. ¿Por qué? Porque las pruebas responden lo que desearían responder. ¿Esto qué quiere decir? Que si me preguntan a mí que si yo quiero ser médico, yo voy a decir que sí, que si me gusta pinchar a las personas con las agujas, sí, que me gusta sanar las heridas, sí, que me gusta atenderlas, yo digo sí, 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 ¿por qué? Porque yo quiero ser médico. Sí. Pero cuando me enfrento al estrés de la carrera me doy cuenta que yo no estaba listo para medicina. Entonces necesitas una prueba con alto nivel de predicción que están arriba del 0.9 o 0.95%, donde la mayor predicción se da con las pruebas de actitud académica en razonamiento verbal y en matemática, porque son los mejores predictores del futuro de la persona, académico, el futuro académico. Las pruebas de actitudes, si yo tengo actitud, por ejemplo, para ser veterinario, que tengo que meterle la matriz a una vaca, que tengo que costurar un perro, que tengo que inyectar un gato, y como quiero ser veterinario digo que sí, pero cuando me enfrento a la realidad me doy cuenta de que en realidad no me gusta veterinaria. Entonces debería de haber un instrumento más preciso que me garantice que yo voy a tener éxito y que no me voy a equivocar socialmente de una carrera. Con este ejemplo voy a terminar. Entonces, ¿qué pasaría si de estos 75.000 estudiantes solo hay 15.000 que ingresan a la educación pública, a universidades, a educación superior? ¿Qué pasaría si los 15.000 quieren ser médicos? Y le aplicas la prueba de actitud y sale que los 15.000 en realidad tienen para ser médicos, pero en realidad quieren ser médicos porque es la que mejor se gana, es la que da el mejor estatus. La mejor remunerada. Sí. Exacto, pero en realidad no todos están listos para eso y socialmente es imposible y naturalmente no tiene sentido. Igual. Porque necesitas ingenieros, necesitas pedagogos, necesitas periodistas, necesitas psicólogos. Sí. Entonces, lo que debería de pasar, Juan Carlos, y que yo he estado trabajando con algunos alumnos de psicometría en la Universidad Nacional Autónoma, es que se puedan hacer pruebas complementarias de actitud, quien tiene actitud para psicología, quien tiene actitud para medicina, quien tiene actitud para ingeniería, pero el mayor predictor, hablando a nivel científico, a nivel técnico, sigue siendo la prueba
de razonamiento verbal y razonamiento matemático, y la otra prueba puede ser complementaria, Juan Carlos, pero no puedes quitar el mejor predictor del futuro, y peor si son recursos públicos. Por lo tanto, mi consejo o mi recomendación no es quitarla, sino que complementarla con pruebas de actitud, pero las pruebas de actitud son de muy baja confiabilidad, porque uno responde lo que debería de pasar. Por eso las pruebas de actitud no son el mejor predictor, y definitivamente debe haber una atención a los estudiantes que no ingresan a las universidades y un desarrollo del sector universitario, porque hace tiempos que la oferta de las universidades no ajusta a la demanda de los estudiantes de los colegios Muy públicos. bien, le doy la palabra a Gerardo al venir de la pausa comercial. Vaya a una pausa comercial cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana. Si usted es maestro y maestra y no se ha afiliado a la Coacel, no sabe los beneficios que se está perdiendo. La atención es esmerada en la Coacel, lo atienden como rey. Esa es la instrucción que ha dado la Junta Directiva que preside el profesor Germán Azul Mejía. Y me informaba el presidente del COPRUN que ya están entregando los kits de bioseguridad en todo el país, a todos los maestros que están al día con la cotización en el COPRUN, para que lleguen al centro educativo, que muchos empezaron clase el lunes, otros empiezan el siguiente, próximo lunes. Unos llevan ya una semana de clases presenciales y semipresenciales, y que tengan un buen kit de seguridad los maestros que están al día con la cotización del COPRUN. Ya regreso aquí en el Foro de 6. Bueno, nos llamaba una persona en la pausa para hacer algunas valoraciones sobre esta iniciativa del señor Russell Tomé. Dice que dijo Russell ayer que los 250,000 que votaron por él estaban apoyando que se elimine la prueba de aptitud académica. Bueno, y que es populismo, dice. Lo que sí siento yo que en el Congreso no hay ambiente para eliminar esa prueba, pero eso será otro tema que seguiremos discutiendo más adelante. Gerardo Solano, las valoraciones en relación también a lo que ha dicho Denis en el último, antes de la pausa. Juan Carlos, yo creo que aquí también debemos de tener un pensamiento y una opinión académica, ¿verdad?, en cuanto a esto, porque cuando ya mezclamos lo político y mezclamos ahí vamos ahí mal, enredamos todo ahí. Entonces, creo que les hace un poco más de asesoramiento académico, de gente que conoce del sistema educativo, que tiene experiencia, no de 10 años ni de 12 años, ya gente que tiene, por ejemplo, 25, 27 años, ya gente con un currículo que ha desarrollado y que ha hecho carrera docente, pues. Y lo otro que valoro también es que, miren, las pruebas tampoco es que son 100% efectivas, pues. Ninguna prueba en el mundo es 100% efectiva, que te va a decir esto es la verdad absoluta, jamás, no existe, pues. Tampoco es cierto que los profesionales que son de excelencia académica, fíjate bien lo que sucede, los profesionales que han sido excelencia académica dentro del campo del estudio, de la universidad, dentro de toda su rama, a la hora de su desempeño laboral, no son exitosos. ¿Quiénes son más exitosos? Aquellos que han tenido un rendimiento medio, así. ¿Por qué? Porque saben que tienen una debilidad y se esfuerzan más por eso, mientras que los que han tenido excelencia académica a la hora de la hora se confían, y eso es el rango que se maneja. El otro punto importante que quiero resaltar también es... habla sobre lo que es el razonamiento lógico, matemático, la parte de la lectura, comprensión y todo eso. Lo repito, la lectura no entra obligatoriamente. También debemos de darle al pueblo acceso a bibliotecas, debemos darle acceso a literatura, debemos darle acceso a lo que es a fomentar e inculcar la lectura dentro de nuestra sociedad. Desgraciadamente en nuestro país somos pocos los que leemos, pues, en nuestro país, y aparte de eso, que es muy caro la literatura y escasa también, ¿verdad? ¿Qué pasa lo otro también que debemos de tener en cuenta, y donde dejamos la parte también del ejercicio profesional de los docentes contratados dentro de la universidad? Tendrán la capacidad, tendrán la didáctica y la pedagogía para poder impartir clases. No solo miremos ese espacio, tenemos que analizar varias aristas dentro del contexto que estamos viendo. Y concluyo con esto, Juan Carlos, debemos
de tener claro, deben de haber parámetros, deben de haber controles, Sí. pero también dentro de la universidad, también, Denis, y tú lo sabes, Denis, también hay unidades también que deben de ejercer su función también. Las unidades de bienestar social, donde están los departamentos de trabajo social, para verificar, mire, estudiante, llevar un perfil del estudiante, usted su vocación no es para esa área. Y pedir cuotas indígenas, cuotas de los más. Es correcto. Sí. Ahora, ¿para dónde van todos estos alumnos o estudiantes que son excluyentes? Sencillo, Juan Carlos, van para las universidades privadas. Así. Bueno, y Gerardo, y Denis y el ingeniero Carlos, miren, me escribe Roberto Bolaños, desde la Costa Norte, exdirector del Franklin Delano Roosevelt. Me dice, Juan Carlos, ¿por qué alumnos que no aprueban la PA si cursan con buen suceso carreras en universidades privadas? Correcto. ¿No es un juego de apoyo acaso? Me dice Roberto Bolaños, que va para el análisis. Hay una explicación de eso, Juan Carlos. Ya te doy la palabra. Quiero, para balancear el foro, ingeniero Carlos Ordóñez, creo que la coincidencia aquí es que este proceso de la prueba de aptitud académica continúe, pero hay una realidad que no la podemos soslayar. Ya hay una iniciativa en el Congreso Nacional que seguramente será discutida hoy, mañana, la próxima semana, no sabemos cuándo. Lo que sí le digo que yo le doy cobertura al Congreso Nacional y el ambiente que he escuchado ahí no es favorable para que se elimine la prueba de aptitud académica. Veremos cómo queda el diputado Russell Tomé en relación a esto. La postura de la universidad es que las pruebas deben continuar. ¿Eso es así, ingeniero Carlos Ordóñez? Juan Carlos, en efecto, consideramos que es un instrumento muy valioso para el desempeño de la universidad, no solo porque a lo largo de todos estos años nos ha generado muy buenos resultados, sino porque es necesario, ¿no? Nuestros compañeros en el estudio han mencionado que en efecto no es solo responsabilidad de la universidad, de hecho no es responsabilidad de la universidad, el insumo que recibimos, que viene de la educación media, presenta algunas debilidades en lo que son estas capacidades necesarias para desempeñarse en el nivel de educación superior, y es por eso que necesitamos crear una política o una articulación entre los diferentes niveles que nos permita desarrollar. No es una política de Estado inclusiva que abarque desde los primeros niveles y vaya desarrollando todas estas competencias. De hecho, la universidad, y déjeme decírselo, utilizamos un índice de admisión de 700 puntos, de 1.600 posibles en la prueba. Esta prueba tiene un nivel de confianza del 95% y en efecto nos ha servido como un predictor muy efectivo en el desempeño de los estudiantes. Tenemos mejoría significativa en las carreras en las cuales se aplica esta prueba y evidentemente aplicamos algunos instrumentos adicionales complementarios para poder identificar aún mejores competencias para carreras muy específicas. Creo que también dentro de la universidad el tema vocacional es un tema que se maneja a través de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y en efecto el estudiante una vez que ingresa a la universidad pues tiene algunas oportunidades para poder realizar cambios de carrera que atienden más a su vocación o a un cambio de interés, ¿no? Pero es importante que para iniciar estos estudios y para desempeñarse adecuadamente, pues necesita tener unas competencias mínimas. Y creo que ese es un elemento muy importante y además la universidad siempre está considerando los elementos de calidad académica, ¿no? Es fundamental que se le ofrezca al estudiante una buena educación, una educación de calidad, y eso también está muy de la mano de los ambientes, de los espacios, de la capacidad instalada, de los recursos financieros disponibles para poder ofertar cada vez más espacios. Yo creo que sí, esta es una discusión que tenemos que atender de manera seria, de manera académica, y por supuesto compartimos su visión en que probablemente no haya un ambiente para poder hacer este cambio, y estamos muy conscientes de que la universidad tiene que ir evolucionando, ¿no? Tenemos que revisar todos estos procesos de admisión y estamos preparados y analizando alternativas que pudieran ir incluyendo a estos estudiantes que no son admitidos en esta universidad. Ingeniero, a mí me preocupa lo que dice Denis y que ha dicho Gerardo. 70.000 egresas de educación media cada año. Vayámonos a un año calendario, un año lectivo normal, como seguramente será este. Si el Congreso Nacional aprobara eliminar esas pruebas de aptitud académica, ¿para cuánta capacidad de alumnos tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para recibir en sus campus? Mire, le voy a poner el ejemplo de esta manera. En el año 2020 nosotros atendimos alrededor de 21.000 aspirantes.
que realizaron el proceso de admisión. Esos son todos los estudiantes que intentaron ingresar a la universidad el año pasado. 2021, perdón. Y de estos aspirantes admitimos el 76%. Evidentemente, con los mecanismos de admisión fueron ubicados en diferentes carreras. Pero de ese total de aspirantes, más de 3.000 aspirantes estaban interesados en la carrera de medicina. Más de 2.500 aspirantes estaban interesados en las carreras de ingeniería en sistemas e ingeniería civil. Sería bastante complicado no solo hablar de la capacidad de atenderlos, podríamos probablemente atender los 20.000 en las diferentes carreras. El problema es que los aspirantes se centran en algunas carreras específicas por un tema de preferencia, probablemente, por un tema tal vez de cuál es la carrera que quizás les parece les va a dar mejor beneficios en el futuro, pero no tenemos la capacidad de atender 3.000 médicos y atenderlos correctamente con calidad educativa en la universidad. Muy interesante. Interesante el dato que ha dado el ingeniero. O sea, él ha dicho algo muy importante y lo bueno de esto, lo que dice también Gerardo, que se discuta a nivel académico. O sea, nosotros no traemos posiciones políticas. Sin embargo, pues, como que no hay palabras que no tengan trascendencia política. Pero el discurso a nivel técnico, y algo que lo ha planteado aquí también Gerardo, se necesita una articulación del sistema. O sea, la universidad no se puede cerrar a decir, el alumno que llega trae demasiadas debilidades y lo único que hago yo es aplicar un examen y desatiendo los que quedan excluidos. No puede hacer eso porque somos un sistema desarticulado. Entonces, en el caso mío, que he trabajado con la universidad varios años y he trabajado para la Secretaría de Educación varios años, es un divorcio total. No hay ningún tipo de articulación, no hay, simplemente no hay. Los intentos que se han hecho no han tenido frutos. Aquí él ha dicho algo muy importante. La mayor parte de los estudiantes quieren estudiar las carreras socialmente mejor reconocidas y económicamente mejor pagadas. Sí. Entonces, es imposible quitarle esa presión, porque la mayor parte de la gente quiere ganar bien. Para esto puede existir una política, y solo es una que voy a decir. ¿Por qué a las carreras que tienen menor cantidad de estudiantes, porque son las menos pagadas, no le subes el salario como política nacional? Como un incentivo para que también opten por esa carrera. Estas son periodismo, pedagogía, psicología, solo voy a mencionar estas tres. Si a estas tres carreras le subes el salario mediante ley, o sea que ningún psicólogo, ningún pedagogo, ningún periodista gane menos de 20 o 22.000 lempiras, es un ejemplo. Un estándar. Entonces pones la tranca más arriba para optar a esas carreras. Exacto, correcto. Exacto. Y socialmente son mejores reconocidas porque al final todo termina en dinero. Sí, entonces, sí. Si le subes el perfil a las carreras de bajo perfil, entonces le quitas presión a las carreras de mayor perfil. Esa es una política. Ahí está escuchando Russell para que tome en cuenta estas cosas. Seguramente esta es una buena decisión, que el Congreso Nacional aprobara una medida de esa naturaleza. ¿Te parece, Gerardo? Es correcto, Juan Carlos. Fíjate que lo que acaba de decir el amigo es importante, y Denis también. ¿Cuál es el aspecto que te recordás cuando no había estatuto del docente? Sí. ¿Cuántos estudiábamos educación, pedagogía, y cuántos estudiábamos en la pedagógica? Éramos pocos, ¿verdad? Poquísimos, porque teníamos vocación. Nos conocíamos todos en los pasillos de la teníamos pedagógica. vocación, ¿verdad? Sí. Pero después que se aprobó el estatuto del docente, se incrementó y se disparó. Masivamente. Bueno, la pedagógica se sintió incapaz de darle eso. Algo importante que dijo el amigo es que no hay capacidad para eso. Por eso planteaba yo que debe de abrirse universidades a nivel nacional, pues abrir espacios. Y lo otro que es importante también que manejábamos es la articulación que debe, la universidad que está acá, pero debe de bajarse para poder articular con lo que es prebásica, básica y media. Hay espacios y hay carreras. ¿Quién debe liderar esa articulación? Porque ya el ingeniero habló de articulación, Denis dice que no hay. ¿Quién debe liderar esa articulación? Pues aquí recordar que la universidad, el Consejo Universitario, la Secretaría de Educación, el Consejo Nacional. Hay un Consejo Nacional de Educación que lo lidera el ministro de la Educación. Es correcto. ¿Debe entonces Daniel Esponda liderar estos procesos de articulación? Debe de haber un acercamiento. Y esto en pro del beneficio de la educación nacional de nuestro país. Y lo que decía Denis es muy importante también, Juan Carlos. Debemos de ser propositivos en esto.
propositivos y buscar la manera de dar una solución a estas alternativas. Pero también, ojo, todo el sistema educativo a nivel mundial cambió con esto de la pandemia. Sí. Ya las universidades no pueden seguir en el mismo esquema, la pedagógica, la autónoma, todo, carreras nuevas como las carreras alternativas, técnicos en bioseguridad, Claro. para adaptarse a las nuevas tendencias que estamos viviendo, esta nueva Sí. actualidad. Juan Bueno, ya Carlos, me va quedando poco tiempo. Algo que decías sobre por qué un estudiante rinde en una universidad y en no otra, rinde. en otra Mira, no. Juan Porque en Carlos, una privada rinde. Primero, como iniciamos, este debate lo estamos teniendo sobre la población de clase media. Los más pobres no llegan a la universidad, hay que tener eso en cuenta, estadísticamente hablando. Lo que ocurre, Juan Carlos, es que si tienes un niño de escasos recursos que entra a primer grado de la escuela pública y un niño que entra a la escuela privada, entonces los dos tienen diferentes tipos de entrenamiento y en horas la diferencia es hasta 60% mayor el entrenamiento que recibe uno de la escuela privada que el de la escuela pública. Entonces hay una diferencia marcada en la famosa inteligencia cristalizada. Los dos inician con la misma capacidad naturalmente de inteligencia fluida. ¿Qué significa? Que los dos son iguales en el punto de partida. Pero uno la va cristalizando a medida que va avanzando y cuando llega a 15, 16 años le ha sacado una ventaja de 2 a 3 años al de la escuela pública. Entonces tú me resumes que la parte financiera influye en el rendimiento hasta un de un 60, niño. hasta un 60% explica la varianza total de las pruebas, los factores socioeconómicos. Lo que quiero terminar aquí, Juan Carlos, es que aunque se enfrenten a la prueba y uno sí ingresa a medicina y el otro no ingresa, porque su varianza fue explicada por factores socioeconómicos, no quiere decir que no tiene potencial. Le faltan 2 años o 3 años con el mismo entrenamiento que el otro tiene para alcanzarlo. Sí. Y hay un momento que se juntan, pero a veces se juntan hasta que son adultos. Sí. Por lo tanto, cuando hacen la prueba, uno no llega con el suficiente entrenamiento como el otro llegó. Entonces, pero los dos tienen la inteligencia fluida, podríamos decir, naturalmente, que nos da la vida igual, pero solo que uno la cristalizó y el otro no. Entonces uno llega sin entrenamiento y el otro llega con entrenamiento. Sí. Por eso, cuando ingresa a otra universidad, ese potencial siempre se va a despertar y siempre se va a poder graduar. Por eso hay que ver que no hay que excluir en ese momento, sino que hay que dar oportunidades, porque la prueba en ese momento lo único que está identificando es que hay uno que sabe más que el otro, pero es porque uno está más entrenado que el otro, pero tienen el mismo potencial o la misma inteligencia fluida natural que la vida nos da a todos los seres humanos. Muy bien, ya solo tengo un minuto de foro. Ingeniero Carlos Ordóñez, gracias por acompañarme en el foro, me despido con usted. ¿Con qué mensaje al pueblo hondureño y a los diputados, sobre todo, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Yo creo que es importante reforzar que la universidad está pues clara en que la prueba de actitud académica es un instrumento que debemos de mantener. Estamos abiertos a una discusión que permita identificar mecanismos de mejora que incluyan no solo el ámbito de educación superior, sino que puedan integrar tanto los niveles anteriores y, como mencionaban los compañeros, inclusive los niveles posteriores, ¿no? Tenemos una oferta muy amplia también en carreras muy técnicas que hay que empezar a difundirlas y a darles el peso que corresponde. Y para finalizar, pues estamos en la mejor disposición de revisar, de reunirnos con la gente del Congreso para que podamos encontrar la mejor solución a esta situación. Gracias, ingeniero, muy amable. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gerardo Solano, dirigente magisterial, representante del COPRUN, 30 segundos para que se pida el foro, por favor, Gerardo. Juan Carlos, importante, Denis viene de escuela pública, yo vengo de escuela pública. Claro. Russell Tomé viene de escuela pública, te cuento, ahí por la vida Morales. Entonces, esto es bien, un debate muy rico y muy interesante. Sí. Bueno, lo importante es que hay química, ¿verdad? Y que hay un análisis y entrar al proceso pedagógico y debatir y dialogar para ponernos de acuerdo en este aspecto. Concluyo, Juan Carlos, con esto. Te quiero decir, el domingo el COPRUN vamos a entregar ya los kits tecnológicos, ya. Qué bueno. A nivel de apoyo a la educación. Muy bien. Como importante que me acaba de mandar el compañero Luis Ramírez, ya. Denis Cáceres, de la ASJ, cierro con usted 30 segundos, por favor, Denis, gracias por acompañarme. Sí, yo creo que sería muy lamentable de que una decisión política pase por encima de la academia. Y también sería muy lamentable que la academia se cierre a un punto que los políticos han expuesto. O sea, hay una problemática que existe que se llama exclusión educativa en educación superior. Esa problemática existe, pero no se resuelve pasando
los políticos por encima de la academia, y no se resuelve con la academia cerrándose con puntos técnicos, sino que es una solución que se le tiene que buscar a este tema, y la solución no es pasar por encima de la academia ni cerrarse a la problemática que existe en los cupos de educación superior, principalmente en las carreras. Te aseguro, Juan Carlos, que la problemática está en las carreras de medicina, arquitectura, ingeniería, donde se necesita mayor puntaje, y las otras carreras no tienen problema. Por lo tanto, la solución no debe ir por quitar la prueba, sino por resolver los problemas de fondo, que es que no hay suficientes cupos para ser doctores, para ser ingenieros arquitectos, y el país tampoco puede darse el lujo de no tener ningún instrumento para decir quién va para medicina, quién va para arquitectura o quién va para periodismo. A partir de hoy me comprometo a iniciar una campaña todos los días en este foro para pedirle a los diputados que le aumenten a los periodistas, que pongan un mejor salario para los pedagogos, psicólogos, para el resto de las carreras. Psicólogos, las carreras que están abajo, en el top más bajo. Muy bien, sí. Muy bien. Y voy a hablar con amigos diputados ahí para el. Solo leo rápidamente maestros que me están escribiendo, y la mayoría dice: las pruebas no deben aplicarse. Dice: las pruebas no deben aplicarse. Ay, Dios santo, porque el asunto es que me atrofian el trío. Las pruebas de admisión deben aplicarse para conocer las habilidades vocacionales de los alumnos. Dice, y leo que es profesores. Juan Blas Ulloa dice: saludos amigos, interesante. Tienen un encuentro nacional de expertos en educación diaria, lucen como un giro revolucionario en todo el sistema educativo hondureño, promueve un congreso de educación al respecto, abrazos. Bueno, los maestros que me están escribiendo, la mayoría coinciden en que debe de continuarse con las pruebas de aptitud académica. Gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana. Mañana es viernes, ¿verdad? De 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga Honduras, con permiso.